Bien, 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 muy bien, por suerte. Gracias por la No, comunicación. por A ver, favor, un gusto. justo Monty lo que hacía es mostraba el expediente y contaba la suma que en este caso su representada estaría pidiendo, pero sobre todas las cosas, lo que quiere, y corregime si me equivoco, en este caso Silvia, es limpiar el nombre de su mamá. Acá lo que sucede, Pollo, como sucede en casi todas estas cuestiones, en donde ya esta fue una de las primeras, pero esto realmente se repite en cada caso, y se repite en cada caso porque estás hablando de que es un negocio millonario para quien lo realiza. Acá es un par de cuestiones. Fundamentalmente, se afectó la memoria de Julia. Y al afectarse la memoria de Julia se está ofendiendo a la familia. Y Silvia eso es lo que está reclamando. Se pinta a Julia como una villana, y como ahí lo escuché a Carlitos, que nosotros lo hemos presentado en la demanda, los capítulos en donde Isabel Macedo interpreta a Julia como una villana, divina villana, pero como una villana, son los capítulos que tienen más rating, inclusive más rating que el principio y que el final. Fíjate que pintar de villana a una persona es un negocio, porque cada punto de rating así lo representa. Pero, doctora, una pregunta que le hago, desconozco. Sí. Que mida más o que mida menos, digamos, sí, ¿puede llegar a ser un argumento a la hora del juicio? Es decir, ¿se puede presentar eso como diciendo, de hecho, la audiencia eligió ese momento? ¿Eso es legal? No, mira, pero ¿sabes qué? Más o menos, y te voy a explicar por qué. Cuando vos decís un argumento para la ofensa, no, sin lugar a dudas no, porque la ofensa es la ofensa por sí misma y por cómo la afecta. El punto del rating, lo que está marcando, es de que hubo además una intencionalidad en mancillar la memoria. Mancillar la memoria es parte de un negocio, y esto no es lo que pensamos que podría llegar a pasar. Esto es lo que sucedió, y así acreditamos que sucedió. Mancillar la memoria de una persona, pintarla como villana, tiene su rédito para la serie. Y esto no es algo que imaginamos, pasó. Y así lo demostramos. Y entonces, en un punto que acá es sumamente importante, que es un punto para determinar, es ¿por qué lo están haciendo esto? Sí, ¿por qué lo están haciendo? Sí. El otro día, cuando hablábamos de la serie de Ford, medio entró en cuestionamiento el tema de si era una ficción o si no lo era, porque dentro de esto de ficción se podían y se permitían algunas cosas. La pregunta es esa, ¿esto cómo está encuadrado, cómo lo ve la justicia? Como una ficción, entonces puede haber un personaje que ellos crean dentro de jugando con la realidad. Ahí hay un límite muy chiquito, pero claramente si la justicia considera que esto es una ficción, podría llegar a decir, se puede jugar con varias cosas que no son reales. ¿Esto tenés idea cómo es? Porque sé que en la serie de Force medio se cuestionaba eso, si era una ficción o si no lo era. Hola, Sol, qué lindo verte ahí, cómo se nota tu formación, ¿eh? Muchas gracias. ¿Cómo se nota tu formación? Es una excelente pregunta, y te voy a pasar a responder. Por un lado tenés la ficción, y por otro lado tenés este tipo de series que son biopics, en donde se enrolan en lo que es un subgénero de realidad, y en donde fundamentalmente lo que venden es realidad. Sin perjuicio que lo que se afectan son derechos al honor, a la dignidad, los derechos de la imagen, que son derechos, entre comillas, son derechos civiles, son derechos personalísimos. Todo lo que es una serie es un acto de comercio, y como buen acto de comercio que es, también rige la teoría de la apariencia. Y lo que aparenta vender una biopic, y por eso engancha al público, es realidad. Que me pongan ficción, pero si tiene 4 patas, mueve la cola y ladra, es un perro. Claro. Ahora, Elba... Entonces, que me pinten como ficción lo que quieren vender como realidad en el público, se mancilla la memoria de Julia, no de un personaje, porque para eso lo hubieran desdibujado. Distinto hubiera sido el caso, y ahí sí te daría la derecha, en donde los rasgos sean equívocos, en donde vos dijeras, eso no es. Es decir, eso no es. Que se preste a la confusión, digamos. De hecho, la ficción se llama Daniela. Y no va con un mero cambio, tal cual, Paula, es decir, y no va con un mero cambio de nombre. Es
podría ser una novia que tuvo Sandro, un personaje Claro, ficcionado, en donde tomás determinados caracteres o no. No, acá toda la gráfica fue publicitada, Isabel Macedo en la piel de Julia Viziani, es decir, realmente no nos dejaba ningún lugar a dudas. Sí, ahora, Elba, de todas maneras, ¿no? Cuando estás contando una historia, cuando se trata de una biografía, digo, la fidelidad con la realidad o con la historia siempre es relativa, porque depende de quién la cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué lugar tenés? Siempre va a haber juicios, a alguien no le va a gustar cómo está representado su personaje. Lo que pasa es que no es lo mismo una biografía en donde vos tenés un trabajo periodístico y acá es donde acá es donde juega lo que son los derechos, lo que es lo absoluto y lo que es contexto, y todo esto se analiza en un contexto, y ahí voy. Una cosa es una biografía en donde vos tenés un análisis periodístico, en donde reservás las fuentes, en donde la fuente te pudo haber dado determinada información, y otra cosa es una serie que vos publicás, que una serie que vos estás haciendo, que es netamente es un acto, es un hecho más artístico que periodístico, en donde vos utilizás la vida de una persona sin la autorización para utilizar la vida de una persona y te das licencias de decir lo que se te cante, perdón, ya tan coloquial, de decir lo que se te cante sobre esa persona. Ahí es donde juega el contexto. Yo entiendo en lo absoluto cuando a veces me preguntan, porque hemos tenido otras consultas al respecto, en donde a veces te preguntan, bueno, pero entonces no se puede utilizar la imagen o la vida de nadie, o no se puede hacer ninguna biografía. Sí se puede hacer, el tema es el contexto. Cuando vos utilizás la vida de una persona, como en este caso de Julia, la pintás como villana, le tergiversás su vida, utilizás en prácticamente la mitad de la serie, y vos decís, no me pidió ni permiso para utilizar la imagen, y encima hizo lo que quiso y lo ofendió de la manera que lo ofendió. En ese es donde vos decís el contexto. Ahí Sol me va a poder seguir perfectamente. Estás hablando de absolutamente un ejercicio irregular de un derecho que podría ser la libertad de expresión como hecho artístico. No, esto es un abuso. Bien. Demasiado. Ya lo hemos visto replicado en distintas series. ¿Puedo preguntar algo? Perdón. Para cerrar, ¿eh? Sí, para cerrar. Elba, soy Carlos. Te saco el tema, Sandro. Te pregunto, ¿cómo va toda tu relación con